Antes de comenzar, queremos decirte algo importante. Este nuevo proyecto nace con una intención distinta. No buscamos solo contar crímenes, sino entenderlos, cuestionarlos y usarlos como herramientas de conciencia. Aquí no glorificamos la violencia ni explotamos el dolor ajeno, sino que lo transformamos en reflexión, memoria y aprendizaje social. Cada historia que narramos tiene un propósito claro: despertar empatía, fomentar conversaciones necesarias y recordarnos que detrás de cada caso hay vidas reales que merecen respeto, verdad y justicia. Era amante del pastor, el silencio de la fe, la estudiante, el pastor y el cadáver en la laguna. En diciembre de 2016, Montería quedó marcada por uno de los crímenes más brutales de su historia reciente. En una laguna de oxidación fue hallado el cuerpo desnudo y violentado de Natalie Melody Salas Ruiz, una joven universitaria de 19 años, estudiante de licenciatura en matemáticas en la Universidad de Córdoba y feligresa activa de una iglesia evangélica. Su asesinato no solo destrozó a su familia, sino que expuso fallas forenses, errores judiciales y silencios que con los años dejaron más preguntas que respuestas. Advertencia de contenido sensible. Este documental contiene referencias a violencia de género, abuso sexual y descripciones forenses de un crimen violento. Se recomienda discreción al público sensible. Natalie era descrita como una joven tranquila, disciplinada y profundamente creyente. Vivía en un barrio popular de Montería y soñaba con convertirse en docente. Su vida transcurría entre la universidad y la iglesia, sin que nada hiciera presagiar que su nombre quedaría asociado a uno de los feminicidios más estremecedores del Caribe colombiano. El sábado 3 de diciembre de 2016 desapareció. Su familia inició una búsqueda desesperada por hospitales, estaciones de policía y redes sociales. 4 días después, el 7 de diciembre, llegó la peor noticia. Su cuerpo fue encontrado flotando en una laguna de oxidación, con múltiples fracturas, signos de violencia sexual y lesiones que indicaban sufrimiento prolongado. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica, combinada con un golpe en la cabeza. Su rostro estaba desfigurado, como si alguien hubiera intentado borrar su identidad. La indignación sacudió a Montería. No se trataba solo de un homicidio, sino de un feminicidio marcado por la sevicia. La presión social empujó a las autoridades a actuar con rapidez, aunque con el tiempo se evidenciaría que esa premura no siempre estuvo acompañada del rigor investigativo necesario. Las primeras capturas recayeron sobre 2 jóvenes mototaxistas, Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordesilla, pero el caso dio un giro aún más escandaloso cuando surgió el nombre de Carlos Andrés Quejada Santos, el pastor de la iglesia a la que asistía Natalie. Se habló de una supuesta relación sentimental secreta, marcada por una relación desigual de poder espiritual. La fiscalía ordenó su captura y fue enviado a prisión como presunto determinador del crimen. Uno de los pilares del proceso fue el testimonio de Francisco Javier Romero, un hombre con discapacidad auditiva, y del habla quien mediante un intérprete de lengua de señas afirmó haber presenciado cómo Natalie era abusada y asesinada, señalando a los 2 mototaxistas y al pastor. Su declaración se convirtió en la base central de la acusación, aunque desde el inicio surgieron dudas sobre su fiabilidad por la complejidad de la comunicación y la dependencia absoluta del intérprete. Mientras avanzaba el proceso, el caso trascendió los tribunales. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos exigieron justicia y denunciaron la brutalidad del crimen. Montería institucionalizó el 3 de diciembre como el Día contra el Feminicidio, convirtiendo el nombre de Natalie en símbolo de lucha contra la violencia de género. El primer gran desenlace judicial llegó con el juicio del pastor Quejada. La defensa presentó una coartada según la cual no se encontraba en Montería la noche del crimen, y señaló la ausencia de pruebas físicas que lo vincularan directamente con la escena o con la víctima. En febrero de 2019, fue absuelto en primera instancia, y posteriormente el Tribunal Superior confirmó la decisión. Aunque recuperó su libertad como hombre jurídicamente inocente, para la opinión pública y la familia de Natalie, su nombre quedó marcado por la sospecha. Con el pastor fuera del proceso, el foco quedó en Peñata y Sánchez.
La Fiscalía mantuvo como eje central el testimonio de Romero, pese a las inconsistencias señaladas por la defensa. El paso del tiempo agravó el desgaste emocional de la familia Salas, que enfrentó aplazamientos constantes y una justicia lenta. Cada 3 de diciembre, mientras la ciudad conmemoraba el Día contra el Feminicidio, el dolor regresaba con la frustración de no ver avances definitivos. Finalmente, en marzo de 2023, más de 6 años después del crimen, el juzgado, segundo penal del circuito de Montería, declaró culpables a Enio Peñata y Ángel Sánchez de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal violento, imponiéndoles una pena de 43 años y 7 meses de prisión. La sentencia fue recibida con alivio por la familia y por sectores sociales que veían en ella una señal de justicia tardía pero necesaria. Sin embargo, la defensa apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Montería, insistiendo en la fragilidad de las pruebas, la inexistencia de un vínculo probado con la víctima y, sobre todo, en las inconsistencias del testimonio central. El caso, que parecía cerrado, volvió a abrirse y la familia se vio obligada a enfrentar nuevamente la incertidumbre. Con el paso de los años, el caso de Natalie Melody Salas Ruiz se convirtió en símbolo de las fallas estructurales del sistema judicial colombiano frente a los feminicidios: investigaciones deficientes, pruebas mal gestionadas, dependencia excesiva de testimonios frágiles y dilaciones injustificadas. También expuso las tensiones entre fe, poder y abuso, cuando figuras religiosas son señaladas en contextos de violencia sexual. La historia de Natalie no es solo la de una joven asesinada brutalmente, sino la de una familia atrapada en un laberinto judicial que profundizó su trauma. Es la de una ciudad que convirtió su nombre en bandera contra la impunidad, pero que aún no logra una respuesta definitiva sobre quiénes fueron realmente los responsables de su muerte. Es, sobre todo, el relato de una verdad fragmentada entre expedientes, testimonios contradictorios y decisiones judiciales que dejaron más sombras que certezas. El veredicto de la apelación estaba por escribirse, y con él, el destino final de la búsqueda de justicia para Natalie Melody Salas Ruiz. Tras la absolución del pastor Carlos Andrés Quejada en 2019, el caso de Natalie Melody Salas Ruiz entró en una etapa aún más compleja y dolorosa. Para la familia, lejos de significar un cierre, aquella decisión judicial profundizó la sensación de vacío, incertidumbre y desprotección. El nombre del líder religioso quedó fuera del expediente, pero no de la memoria colectiva, donde persistían las sospechas, las preguntas sin respuesta y la sensación de que una parte esencial de la verdad había quedado enterrada. Con Quejada absuelto, el proceso se concentró exclusivamente en Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla, los 2 mototaxistas señalados como presuntos autores materiales. La Fiscalía mantuvo como columna vertebral de su acusación el testimonio de Francisco Javier Romero, el testigo con discapacidad auditiva y del habla que, a través de un intérprete, aseguró haber visto cómo la joven era violentada y asesinada en cercanías de la laguna de oxidación. Sin embargo, las inconsistencias en su relato comenzaron a cobrar cada vez más relevancia. Las defensas insistieron en que no existía una conexión comprobada entre los acusados y la víctima, que no había pruebas físicas, rastros biológicos, grabaciones, testigos adicionales, ni un móvil claramente establecido. Además, subrayaron la fragilidad de una acusación sostenida casi exclusivamente sobre un testimonio indirecto, mediado por traducciones, y conversiones que variaron con el tiempo. Mientras tanto, la familia Salas continuaba atrapada en un proceso interminable. Cada aplazamiento de audiencia significaba revivir el dolor, volver a escuchar los detalles del crimen y enfrentar nuevamente la posibilidad de que el caso terminara sin responsables claros. La madre de Natalie se convirtió en una voz persistente en medios locales, reclamando justicia y denunciando las fallas del sistema. Su lucha se transformó en símbolo de muchas otras familias que, en Colombia, enfrentan procesos similares tras perder a sus hijas en contextos de feminicidio. En el plano social, el nombre de Natalie seguía resonando. Montería continuó conmemorando cada 3 de diciembre el Día contra el Feminicidio, y su historia era recordada en marchas, murales y actos simbólicos. Sin embargo,
Ese reconocimiento público contrastaba con la lentitud de los tribunales. Para muchos, la justicia parecía caminar en sentido contrario al clamor social, avanzando a paso lento mientras la herida seguía abierta. Después de más de 6 años de proceso, en marzo de 2023, llegó una decisión que parecía marcar un punto de inflexión. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería declaró culpables a Enio Peñata y Ángel Sánchez de feminicidio, agravado en concurso con acceso carnal violento. Ambos fueron condenados a 43 años y 7 meses de prisión. La sentencia se basó principalmente en el testimonio de Romero y en una valoración conjunta de indicios circunstanciales que, según el juez, permitían inferir su responsabilidad. Para la familia de Natalie, la condena representó un alivio momentáneo. Tras años de desgaste emocional, audiencias frustradas y expectativas rotas, la decisión fue recibida como una forma de reivindicación. Durante algunos días, pareció que el caso, al fin, había encontrado una respuesta judicial y que la memoria de Natalie quedaba honrada con una condena firme. Sin embargo, ese respiro fue breve. La defensa de los condenados apeló inmediatamente la sentencia ante el Tribunal Superior de Montería. Los abogados reiteraron que el fallo estaba sustentado en pruebas débiles, que no existía certeza más allá de toda duda razonable y que la condena se construía sobre una base probatoria frágil. Volvieron a cuestionar la fiabilidad del testigo principal, la ausencia de evidencias físicas y la falta de una narrativa coherente que explicara cómo y por qué los acusados habrían cometido el crimen. Con la apelación, el caso volvió al terreno de la incertidumbre. Todo lo que parecía sólido en primera instancia quedó nuevamente sometido a revisión. Para la familia Salas, significó regresar al punto de partida emocional. La espera, la ansiedad, el temor a una absolución y la sensación de que, incluso después de tantos años, nada estaba definitivamente resuelto. A nivel estructural, el expediente de Natalie Melody Salas Ruiz comenzó a ser citado como ejemplo de los problemas que enfrenta el sistema judicial colombiano en la investigación de feminicidios. La dependencia excesiva de testimonios sin respaldo material, las falencias en la recolección de pruebas, los errores en las primeras etapas de investigación y las dilaciones prolongadas evidenciaron un patrón que se repite en numerosos casos de violencia de género. Más allá de los nombres propios, el proceso reveló un sistema que con frecuencia no logra ofrecer respuestas claras ni oportunas a las víctimas ni a sus familias. También dejó al descubierto una dimensión especialmente sensible: la relación entre fe, poder y abuso. La implicación inicial de un líder religioso sacudió a la comunidad creyente y puso en discusión el silencio que muchas veces rodea situaciones de violencia cuando están involucradas figuras de autoridad espiritual. Aunque el pastor fue absuelto jurídicamente, el caso abrió un debate social sobre los límites del poder pastoral, la vulnerabilidad de jóvenes feligresas y la necesidad de mecanismos de control y denuncia dentro de las instituciones religiosas. Con los años, la historia de Natalie dejó de ser solo un expediente judicial para convertirse en un símbolo de una verdad incompleta. La absolución del pastor, la condena de los mototaxistas y la posterior apelación configuraron un escenario donde ninguna versión logra imponerse de manera definitiva. Para algunos, los responsables ya fueron identificados. Para otros, las inconsistencias hacen imposible aceptar un cierre real. Lo único indiscutible es que una joven fue brutalmente asesinada y que su familia aún no tiene la certeza plena de qué ocurrió en sus últimas horas. Así, el caso de Natalie Melody Salas Ruiz permanece suspendido entre la justicia formal y la justicia esperada. Es la historia de una búsqueda que no termina, de un dolor que no encuentra descanso y de una sociedad que sigue enfrentando enormes desafíos para proteger a sus mujeres y garantizarles verdad, reparación y no repetición. El veredicto de la apelación estaba por escribirse, y con él, el destino final de la búsqueda de justicia para Natalie Melody Salas Ruiz. Si este contenido te aportó valor, te invitamos a apoyar este proyecto dándole like, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal. Eso nos ayuda a seguir creando documentales responsables, profundos y humanos sobre los casos que marcaron al mundo y que jamás deben repetirse.